hoy, si el Señor lo permite, con este capítulo. Dice así la palabra del Señor: se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes de levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Vamos a orar, hermanos, pidiendo la bendición del Señor en esta hora. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos un domingo más en el cual nos reunimos, un domingo más en el cual es tu día, en el cual guardamos para ti, en el cual en todas partes del mundo tu pueblo, tu iglesia se reúne para alabarte y adorarte, pero también para oír tu voz. Y eso es lo que necesitamos en esta hora, y no solamente en esta hora, sino todos los días de nuestra vida, oír tu voz. Y cuando hablamos tu palabra y la leemos o la explicamos conforme a lo que dice ella, en ella y con fidelidad, no es el hombre el que habla, sino eres tú mismo. Por eso ayúdanos a entender en esta hora que eres tú el de que nos hables, si tu palabra es fielmente predicada. Por eso ayúdanos a aplicar lo que hemos de escuchar a nuestras vidas. Padre, pedimos ahora tu bendición y que trates con cada corazón de acuerdo a tu voluntad. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras intenciones, por eso te pedimos que ahora nos hables y nos sigas ayudando a llegar a la meta y a llegar al fin, que es ser como Cristo. Pedimos ahora, Padre, tu bendición y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a concluir el día de hoy, si el Señor lo permite, hermanos, con este estudio. Y entramos en un capítulo, si podemos decir, difícil para mí tal vez en compartirlo por la situación que pasaba en la iglesia de Corintios. Hemos dicho en varias ocasiones que había muchos pecados en la iglesia de Corintios y a medida que pasen los capítulos nos daremos cuenta que continuamente Pablo está llamando la atención a esta iglesia por algún pecado. Y si hay algo que hemos dicho de un principio es que no se puede permitir el pecado dentro de la iglesia. Y eso como creyentes nosotros deberíamos tenerlo claro. Y no solamente en medio de la iglesia, sino en medio de nuestras vidas. Nosotros podemos, sí, caer en algún pecado, tropezar en algún pecado, ir en arrepentimiento al Señor, tal vez con lágrimas, pero no debe ser nuestra costumbre, no debe ser parte de nuestra vida vivir el pecado. Porque de lo contrario estaremos diciendo que nunca hubo una regeneración, nunca hubo un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque como dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. Y entramos en el capítulo 5 en un pecado en particular, un pecado de inmoralidad. Algo estaba sucediendo en esa iglesia y no solamente Pablo llama la atención por el pecado que esa persona estaba haciendo, diciendo que era creyente, con un pecado de inmoralidad. Si ustedes recuerdan, hace 2 semanas vimos que él estaba o había fornicado con su madrastra. No sabíamos si su madre había muerto, si su padre se había separado o qué había sucedido, pero sí sabemos que este joven o este adulto, esta persona había tenido inmoralidad, había tenido intimidad
con esta mujer que era su madrastra. Pero el problema no es solamente lo que Pablo le llama la atención a esta persona, sino por sobre todo a la iglesia. A la iglesia porque ustedes, sabiendo que estaba sucediendo esto en la iglesia, no hicieron nada. ¿Cómo puede ser que una persona esté fornicando con su madrastra? Es un pecado que ni aún en los gentiles se nombra esto. Hasta para los gentiles le parecía vergonzoso que una persona se acueste y tenga intimidad con su madrastra. Y lo peor de todo no es que sucedía en el mundo, sino en una iglesia. En una iglesia que supuestamente somos los hijos de Dios, supuestamente somos los santos de Dios, supuestamente dentro de la iglesia están las personas que van a ir al cielo. Pero eso estaba sucediendo en la iglesia. Y Pablo llama la atención, esto no puede suceder en la iglesia. Ustedes tienen que tomar una medida, ustedes tienen que hacer algo. Y vimos que él debía ser excomulgado de la iglesia. Eso es lo que vimos la vez anterior. Pero ¿con qué fin, con qué propósito Pablo escribe en parte este capítulo? ¿Y cuál es el fin de esto? Y en eso es lo que nos basaremos hoy. La razón para la disciplina. ¿Cuál es el propósito? Y el propósito es preservar la pureza de la iglesia. Ese es el fin de la disciplina. Quitar el pecado del medio nuestro. Y eso debería ser el propósito de nuestra vida. Quitar el pecado del medio nuestro. Como dije, no de la iglesia, sino de nuestras vidas. Por eso se nos manda a luchar continuamente con el pecado. Y Pablo comienza así, en el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. Había sucedido algo en ellos que ya habíamos dicho en los capítulos anteriores, que había un orgullo, una soberbia en ellos de no someterse a ciertos líderes y a la vez seguir a otros líderes. Pero eso sin duda Pablo los acusa en una ocasión de que había orgullo y soberbia en ellos. Ellos pensaban que eran personas sabias y Pablo los termina condenando porque diciendo, ustedes se creen sabios, pero si son sabios de este mundo. Pero que esa no es la sabiduría de Dios. La manera en que ustedes se están conduciendo no es la sabiduría de Dios. Y Pablo les dice a ellos, no es buena vuestra jactancia. Anteriormente le había dicho que ellos eran orgullosos y ahora le dicen que son jactanciosos. No es buena vuestra jactancia. Ellos, vuelvo a repetir lo mismo, ellos estaban orgullosos porque complacidos de lo que habían hecho. Ellos habían permitido el pecado dentro de la iglesia, ellos pensaron que eran más amorosos por permitir eso y dejar, por así decir, dejarle pasar eso al hermano, y lo que ellos estaban demostrando no era que eran amorosos, sino que no lo amaban. Ellos no habían entendido que el pecado, así como veremos ahora un momento, que Pablo dice que leuda toda la masa, el pecado es como un cáncer que si no se quita va a seguir extendiéndose. Si no, mira por un momento en tu vida tal vez. Algo matemático. ¿Y qué sucede? Tú estás bien con el Señor. Tú dejas de leer la Biblia. Tú dejas de orar. Tú te dejas de congregar. Pecas con algo. Pecas con otra cosa. Y se vuelve a ser recurrente. Si tú no estás, hermano, alerta, tú no estás pendiente de usar los medios de gracias que el Señor te dio, la lectura, la palabra, el congregarte, la iglesia, vas a ver que aquel pecado que cometes se va a volver más recurrentemente. Ya sea un pecado, podemos decir, escandaloso, o un pecado como el orgullo, la soberbia, todo ese tipo de cosas debe ser quitada de nuestras vidas. Por eso, si no, serían un fruto de la carne. Las obras de la carne, pero ellos lamentablemente estaban demostrando arrogancia cuando permitieron el pecado y no lo estaban sacando, pensando que le estaban haciendo un bien a esa persona por dejarlo, no lo disciplinemos, por si lo toma mal, por si se enoja, por si le duele o si se va de la iglesia. Pablo dice, es eso lo que tiene que pasar, irse de la iglesia, porque no se puede permitir el pecado dentro del pueblo de Dios. Pablo le dice, no es buena vuestra jactancia. Miren a dónde los ha llevado vuestra arrogancia y vuestra jactancia por creerse que eran la iglesia masiva, una iglesia perfecta. Debido a que vosotros amáis la sabiduría humana, que es lo que vimos en el capítulo 3, y el reconocimiento humano de las cosas de este mundo, ahora ellos estaban cegados en el pecado que este hombre había hecho. Y ellos no lo estaban eliminando, no lo estaban quitando de sus vidas. Hermanos, y cuando nosotros no quitamos el pecado dentro de la iglesia, eso también nos está diciendo a la luz del mundo y le está diciendo a los otros creyentes de la iglesia que nosotros en nuestra vida no estamos quitando el pecado. Porque si yo permito el pecado en otro hermano, como dijimos la vez anterior, y sabiendo que el castigo del Señor, por así decir, la disciplina del Señor no va a caer solamente sobre él, sino sobre la iglesia, si no lo quitamos, yo no debo esperar que yo en mi vida espiritual ande bien.
Yo lo tomé en modo de pregunta, ¿cómo podría decirlo Pablo? ¿No se dan cuenta que un miembro está viviendo en pecado abierto puede contagiar toda la iglesia? ¿No sabéis que un poco de levadura, él dice más adelante, leuda toda la masa? Y en un lenguaje más moderno podemos decir, ¿no sabéis que una manzana podrida puede destruir a todos los demás que están en el cesto, en el cajón? Si los cristianos de Corintio no actuaban rápidamente, el mal de la inmoralidad que estaba sucediendo, Pablo dice, los iba a destruir a todos. Por eso debían quitarlo del medio de ustedes. Y Pablo habla de la levadura. Dice así, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué es eso lo que dice Pablo? ¿A qué se está refiriendo? Pablo habla de la levadura. En su tiempo, la levadura era podemos decir, una pequeña porción de masa que se utilizaba, como hoy en día por ahí algunos lo conocen, y nosotros, por lo menos yo estoy más interiorizado en ese tema por el tema de la panadería, a lo que lo llamamos masa madre. Nosotros dejamos, podemos decir, un pedacito de esa masa que yo hago en la mañana, y si yo lo utilizo a la noche con otra masa nueva, esa masa chiquita que yo separé anteriormente fermenta y lo que hace es leudar la nueva masa. Y es eso lo que nosotros conocemos como la levadura. La levadura podemos decir, es algo que hace una fermentación, son bichitos que en teoría pudren la masa y por eso se eleva la masa y se fermenta. Y si ustedes agarran un pan por eso si ustedes alguna vez han comido pan que tiene olor a agrio, olor a fermentado, es por eso que se ha pasado de fermentación. Y es eso lo que hace la fermentación, la masa. Pero ellos tendrán que saber que un poco de levadura iba a fermentar toda la masa. Un poco de levadura, Pablo menciona aquí, y a lo largo de la Escritura vemos que tiene que ver con un pecado, con el pecado. La levadura significa el pecado en las Escrituras. Y el apóstol está diciendo que si ustedes toleran un pequeño pecado moral en la iglesia, pronto crecerá como la levadura leuda toda la masa y se va a esparcir. Y lamentablemente la comunión de la iglesia va a quedar gravemente afectada. Por eso se precisaba de una recta y piadosa disciplina a fin de mantener el carácter de la iglesia. Al versículo 7, Pablo sigue hablando de la levadura. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Y prestemos atención a eso, ahora hablaremos sobre eso. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Ellos debían entender que un poco de levadura iba a fermentar toda la masa. Un poco de levadura iba a fermentar toda la masa. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel celebraba cada año la Pascua y durante una semana los judíos no debían comer pan con levadura, nos dice el Antiguo Testamento. En esa Pascua ellos estaban recordando cómo Dios los había sacado milagrosamente de la esclavitud de Egipto. Éxodo 12:15 nos dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis, que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado, echado, en pocas palabras, del pueblo de Israel. Y Deuteronomio 16:4, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y dice así el pasaje que acabo de leer anterior, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. El primer día que se empezaba a celebrar en esa semana la Pascua, ellos tenían que prestar atención que no quede ni un resto de levadura en su casa y no podían comer pan con levadura. Ellos, los cristianos aquí en Corintio, seguramente sabían que la tradición judía usaba la levadura para representar el mal y por eso Pablo les menciona esta ilustración, esta idea. Hermano, para los judíos la levadura siempre fue un símbolo de pecado. Siempre fue tomada como ejemplo para el mal. Por eso antes de la Pascua siempre limpiaban sus casas para eliminar toda la posible levadura que podía haber. Y Pablo no se está refiriendo, como acabo de decir, a una levadura literal, como para hacer el pan, sino que usaba la levadura en un sentido espiritual, para describir la forma del pecado que contamina con aquello que entra en contacto con el otro. Como dije, si yo utilizo un poco de levadura vieja, fermentada, que había leudado en nueva masa, se iba a fermentar toda la nueva masa. Y es una clara ilustración. Si ustedes permiten este poco pecado en la iglesia, unida con toda la iglesia que es pura y santa, se va a empezar a fermentar si no quitan ese pedazo de masa leudada. Por eso los cristianos deben tener la misma actitud, nos dice Pablo. No debemos permitir que la levadura del pecado crezca en silencio en la iglesia y genere problemas y vergüenza. Hay algo, hermanos, que nosotros debemos recordar. Cristo murió por nosotros.
Cristo murió por nosotros, no para hacernos como el mundo, sino para hacernos semejantes a Dios. ¿Cuál es el fin? Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Y esto no quiere decir que la iglesia deba ser como detectives espirituales espiando la vida de los miembros, no hablo de eso, pero sí significa que cada miembro de la iglesia debe velar para que la levadura del pecado no crezca en su vida. Y si el pecado llega a conocerse en la iglesia debe dar los pasos adecuados para proteger el bienestar espiritual de la iglesia. No podemos permitir que por un pecado se estropee toda la iglesia. Por eso Pablo llama a que se limpien de la levadura vieja. Limpiaos, pues, dice, versículo 7, la levadura vieja. Pablo dice que tal y como los judíos estaban preocupados por remover todo pizca o todo poquito de levadura que había entre ellos, así la iglesia debe tener preocupación por remover todo pecado dentro de la iglesia. Del mismo modo, los cristianos tenemos sin duda una responsabilidad, que es separarnos de nuestra antigua manera de vivir. No debemos llevar el pecado que teníamos antes, no debemos llevar esa fermentación a nuestra nueva vida. Limpiaos pues de la vieja levadura, dice Pablo, para que seáis nueva masa. Y deja algo en claro, sin levadura, ¿cómo sois? Ahora sois personas sin levadura, ahora sois personas sin rastro del pecado, ya no son más. Vivan sin levadura, esa es la idea, vivan sin pecado, nueva vida, nuevo andar, hemos sido hechos nuevos en Cristo, no podemos andar como antes y arrastrar esa fermentación, esa levadura del pecado a nuestra nueva vida en Cristo. Dios hoy, hermanos, ve a sus hijos, a sus creyentes como santos, rectos, puros. Y es eso lo que dice Pablo. En ese estado debía estar esas personas. Debían ser como son en su posición. Son santos en Cristo, pero deben buscar esa santidad. En la posición somos santos en Cristo. Somos sin levadura. Pero en cuanto a la práctica también deberemos ser lo mismo. Sin levadura. Por eso la conducta de un creyente debe ser igual a lo que ellos profesan creer. ¿Tú crees en Cristo? ¿Crees que Cristo murió por tus pecados? Y tú dices sí. Pero ¿crees que Cristo también te libró del pecado? Ahí no sé. Esa no debería ser la respuesta. Ellos tal vez habían interpretado al revés esta enseñanza y podemos decir, como muchos hablan de la libertad que tenemos en Cristo, como ya Cristo fue crucificado por mis pecados y esa fue la manifestación de su gracia, entonces ahora podemos seguir pecando. Porque cuando abunda mi pecado, sobreabunda la gracia, pero no es la respuesta de la Escritura. Gracias a Dios que sobreabunda su gracia, porque si no seríamos condenados, pero no es el pensamiento que deberíamos tener como creyentes. Cristo sí pagó por nuestros pecados, somos libres en Cristo. Podemos decir, total ahora puedo pecar, pero Pablo dice de ninguna manera. Cuando una persona, hermanos, profesa ser cristiana y se entrega una vida de pecado sin arrepentimiento, semana tras semana esa persona está negando el propósito de su redención. Tito capítulo 2, versículo 14 nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? ¿Para qué Cristo murió por nosotros? Sí, para librarnos del infierno. Perfecto. Pero Tito dice, para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y cuál es el fin? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Él nos salvó no solamente para que seamos librados del infierno, sino para que vivamos como Él quiere. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras en su andar. Para eso también fue para que Cristo murió. No fue solo para perdonar nuestros pecados, sino para librarnos del dominio del pecado. Para que ahora nosotros podamos vivir una vida de piedad. Ese es el propósito, hermanos, de la salvación. Alguien dijo así, nunca la iglesia está más en armonía con el cielo y actuando en perfecta concordancia con su Señor cuando trata con el pecado para mantener su pureza y la pureza de la iglesia. Y tratar, hermanos, con el pecado no siempre es excomulgarlo, como Pablo está diciendo aquí, ni siquiera disciplinarlo públicamente. A veces basta tal vez con una amonestación en privado y si ese hermano se arrepiente, ya está. Ya está, quedó todo ahí olvidado, listo, se arrepintió, perfecto. El Señor no trae a la memoria nuestros pecados pasados, dice la Escritura. Nosotros también deberíamos olvidar. Por eso cuando tú amonestas a un hermano, cuando ese hermano pecó, tú estás tratando con el pecado como la Biblia dice.
Y no solo debemos, hermanos, tratar responsablemente con el pecado para mantener la pureza de la iglesia, sino Pablo dice otra cosa que debemos hacer. Versículo 8, hablando acerca de la Pascua que es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Celebremos la fiesta. Los judíos dijimos que celebraban la fiesta por 7 días. Los cristianos deberíamos celebrar esa fiesta todos los días. ¿Y qué significa esa Pascua, esa fiesta, lo que Cristo hizo por nosotros? Esa es la idea. Nosotros debemos celebrar continuamente, no solamente los domingos, lo que Cristo hizo a favor de nosotros en la cruz del Calvario, todo tiempo. Celebrarlo, recordarlo, esa es la idea. Y hermano, eso es una de las más grandes protecciones que tú vas a tener en tu vida con la lucha con el pecado. Recordar lo que Cristo hizo por ti, enfocarte y mirar la cruz todos los días en lo que Él sufrió por ti, recordar continuamente que su muerte por el pecado fue por nosotros, sin duda eso nos va a llevar a apartarnos del pecado y no querer hacer eso cuando recuerdo cuánto Él sufrió por mí. Eso sin duda nos va a ayudar con nuestra lucha con el pecado. Así como por la tarde estamos viendo Efesios, y así como el marido debe amar a su mujer como a Cristo, amó a la iglesia, así la mujer debe someterse a su marido como al Señor. Es el Señor la esencia de nuestras vidas. Cuando yo voy a pecar, miro la cruz, pienso en su sangre derramada y digo, ¿cómo les voy a hacer esto? Como dice la Escritura, que ya no quedan más sacrificios una vez que hemos sido perdonados y ahora pecamos libremente. Es como si su sangre fuera pisoteada. Por eso la conclusión de esta enseñanza de Pablo es que continuamente celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, dice ahí, ni con los panes de levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La Pascua del Antiguo Testamento celebraba una sola vez al año, durante 7 días. ¿Y que recordaban, como dije, la liberación de Egipto? Nosotros estamos, hermanos, llamados a celebrar. Pablo dice, así que celebremos la fiesta. Estamos llamados a celebrar no como una fiesta anual, sino con nuestra vida. ¿Y yo cómo puedo celebrar esa fiesta con nuestra vida? Con una constante devoción a la pureza y al rechazo al pecado. Esa es la manera en que yo puedo celebrar esta Pascua. Por eso la disciplina en la iglesia ayuda sin duda a esta celebración. Es al revés, la celebración nos ayuda en nuestra vida de pecado. Esto eliminará las impurezas de nuestras vidas, aquello que nos contamina, nos corrompe. Alguien habló algo así con respecto a la celebración. Los corintios estaban siendo indiferentes al pecado y la indiferencia no puede coexistir con la celebración. Es imposible venir a adorar y alabar al Señor por la salvación y luego andar por el mundo ignorando los mandamientos del Señor. La mayor protección que podemos tener en contra del pecado es alabar a Dios regularmente y frecuentemente por nuestra salvación. Y eso nos va a ayudar a quitar el pecado de nuestras vidas, recordar lo que Cristo hizo por nosotros, como dije hace un momento. Por eso, hermanos, celebra tu salvación. Podemos decir cantando, alabando. Nosotros cantamos con gozo, a viva voz, como habla continuamente Apocalipsis. A gran voz, dice que los ángeles cantaban. A gran voz cantaban los redimidos. Pero por sobre todo, nosotros podemos celebrar con una vida constante de devoción a la pureza del Señor. ¿Cómo agradas tú al Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Vuestra santificación, dice Pablo en los Tesalonicenses. Vuestra santificación. En segundo lugar, Pablo nos dice algo más, versículo 9. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. En primer lugar, nosotros, los seres humanos, a veces reaccionamos como un péndulo. Nos dicen, no puedes hacer esto y nos vamos al otro extremo. Y es eso lo que estaba sucediendo aquí. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque él tiene que, primeramente hace una aclaración aquí. Ellos debían guardarse la levadura del pecado, pero ellos pensaban que debían apartarse de toda persona inmoral. Se habían ido al otro extremo. Pablo le dijo, apártense de esto y bueno, listo, no me junto con más nadie en el mundo, porque todas esas personas en el mundo son así, inmoral. Y aquí detalla una lista de pecados. Pero hay algo que menciona. Pablo dice, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Pablo explica, hay una carta de los Corintios que no la tenemos, no está en las Escrituras,
que Pablo seguramente en esa carta les escribió que no debían mantener compañía con los fornicarios. Esa carta tal vez se perdió o esa carta tal vez no fue inspirada. Pablo seguramente pudo haber escrito cartas que no eran inspiradas, pero sí podemos tener la confianza y la certeza que lo que nosotros necesitamos y las escrituras que hoy tenemos sí son inspiradas. Pero Pablo dice en esa carta que no la tenemos, dice que le dijo que no se junte con estas personas. No juntéis con los fornicarios, y da la lista que no solamente con los fornicarios de este mundo, sino con avaros, etcétera, y otros pecados. Y Pablo no quería que los corintios que se aparten de estas personas. ¿Por qué? Con las personas del mundo. Se puede, hermanos, esperar que la persona del mundo peque, pero lo que no se espera es que un creyente viva pecando. Y los corintios habían interpretado mal eso que Pablo le acaba de decir, que ellos no debían asociarse con personas inmorales. Aparentemente la iglesia había cesado de tener comunión con la gente del mundo, tal vez se había apartado de algunas personas del mundo o creyentes que estaban ahí afuera, que aún no habían conocido al Señor y se habían apartado, y Pablo les dice que eso no era lo que él les estaba diciendo. Pablo no quería que ellos se vayan del planeta, esa no es la idea de lo que él está diciendo aquí. Lo que él quería que se aparten de las personas que están en pecado dentro de la iglesia. Porque el pecado fuera de la iglesia no es tan peligroso para la iglesia como el pecado dentro de su propia membresía. Y eso es algo que debemos tenerlo en claro. El pecado de allá afuera a nosotros no nos va a hacer mal como iglesia, pero el pecado, si lo permitimos dentro de la iglesia, sí nos va a hacer mal. Y por eso en tantas iglesias se pueden ver divisiones, problemas graves, escándalos, que sin duda no son de luz e imagen al mundo. Por eso Pablo no quiso decirle a los corintios que debían separarse por completo de la gente fornicaria, etcétera. Lo que quiso decirle fue: no se junten con hermanos de esa clase. Ellos no debían tener amistad con el miembro de la iglesia que vive una vida de inmoralidad sexual. Por eso los ordenó a que los saquen, los excomulguen al que vive de esa manera. Él dice, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis. Y literalmente esa palabra significa mezclarse, y en el contexto está relacionado con mezclarse con otra persona, asociarse con otra persona. Ahora, ¿cuál es, hermanos, la enseñanza de estos versículos? Hay algo claro. ¿Nosotros podemos aplicar eso a nosotros? Sí, debemos aplicarlo. Debemos mantener tanto la pureza de la iglesia como nuestro contacto con el mundo. Eso es lo que dice Pablo. Nosotros debemos mantener la pureza de la iglesia, pero también mantener contacto con el mundo. No puede ser una cosa o la otra. O me alejo del mundo o estoy en la iglesia. Tiene que ser una cosa y la otra. Yo debo estar en la iglesia y también debemos estar en el mundo. Tal vez yo pensando cómo podía hacer entender esto, tal vez la mejor manera de entender esto es con este ejemplo. Piensa por un momento en la iglesia como un bote salvavidas. La iglesia es como un bote salvavidas y ese bote está navegando sobre las aguas del mundo. El bote es la iglesia, las aguas del mundo, las aguas es el mundo. Y si queremos continuar haciendo nuestra labor de rescate a aquellos que están perdidos, nosotros tenemos que seguir navegando por esas aguas del mundo. Pero si dejamos que el agua se meta dentro del bote, terminaremos hundiéndonos. ¿Captaron la idea? Si nosotros permitimos que el mundo, el pecado, se meta dentro de la iglesia, vamos a terminar hundiéndonos. Estamos en el mundo para beneficio del mundo, pero no debemos contaminarnos con el mundo. Cristo dice en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, sois, ya lo son. El problema es que muchas veces no demostramos eso. Nosotros tenemos que mantener el contacto con el mundo, lamentablemente. Estamos rodeados de cosas que no nos ayudan, pero no siempre los cristianos han sabido mantener ese balance. Y en el caso de los corintios estaba la tentación de aislarse completamente del mundo, pero no era lo que ellos debían hacer. No debían apartarse de la gente para vivir como monjes de la Edad Media pensando que así iban a ser más santos o iban a pecar menos. Recuerdo una vez hace tiempo, leí algo así, que un monje al final de sus días se dio cuenta que el pecado, terminó diciendo lo que dice la Escritura, el pecado está en mí. Porque por más que encerrado que estaba con monjes, con túnicas, no había nada para tentarse. Dice que su mente revoloteaba y pecaba con su mente. Por eso el problema no está en el mundo, afuera, el problema está en nuestro corazón, que es engañoso y perverso. La manera de tratar el pecado no debe ser aislarse del mundo,
sino cuidar el pecado en nuestro interior y también en nuestro ámbito, que es la iglesia. ¿Por qué? Porque ese no fue el estilo de vida que Cristo vivió. Mateo 11:19 nos dice que Cristo era amigo de pecadores, estaba con ellos, se sentaba, comía con ellos pecadores, pero también Hebreos 7:26 dice que Él era apartado de los pecadores. ¿Cómo entendemos eso? Cristo era amigo de los pecadores porque estaba allí para servir a los pecadores, para predicarle el mensaje del Evangelio a los pecadores, para salvar a los pecadores, pero al mismo tiempo sin mezclarse del pecado de los pecadores. Por eso Cristo dice en Juan 17:15, no os ruego que los guardes del mundo, no que los saques del mundo. Versículo 18 de ese mismo pasaje, así que como tú me enviaste al mundo, dice, yo también los envío al mundo, no quiero que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. El Señor nos ha enviado al mundo, yo los he enviado al mundo. Y en este mundo tenemos que ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la meta de estar en este mundo. Dios quiere que estemos en este mundo a fin de que seamos su sal y su luz y demos testimonio de Él. Pero sin contaminarnos del mundo. Por eso acabo de mencionar el ejemplo de Cristo. Él vino al mundo, se mezcló con el mundo. ¿Para qué? Para salvar al mundo, pero ¿qué? No se contaminó con el mundo. El mundo podemos decir no ayuda, sí es verdad, pero no quiere decir que nosotros pequemos por culpa del mundo. Nosotros pecamos por nuestra propia concupiscencia. El mal está en nosotros. Cristo no se contaminó con el mundo y espera lo mismo de los suyos. Sí, el mundo sigue representando un peligro para los verdaderos cristianos. Nosotros lamentablemente vamos a vivir en este mundo hasta que Cristo venga o muramos, pero el problema está en que no debemos acostumbrarnos al estilo de vida que tiene el mundo. Estamos, hermanos, rodeados de un montón de pensamientos, de un montón de nuevas leyes que sacan, de un montón de pecados que lamentablemente muchas veces, aunque no lo busquemos, aparecen delante de nosotros. Estamos tan rodeados de esto que corremos el peligro de insensibilizarnos poco a poco, cada vez más. Las cosas que nos molestaban ya no nos escandalizan tanto y sin darnos cuenta podemos empezar a coquetear un poco con esa vida hasta que terminemos imitando el estilo de vida del mundo. Como acabo de decir, necesitamos mantener el bote de la iglesia navegando sobre el agua, pero sin dejar que el agua se meta en el bote. Por eso debemos seguir allí afuera tratando de predicar el mensaje del Evangelio. Debemos seguir para preservar la pureza de la iglesia sin perder al mismo tiempo el contacto con el mundo. La única luz, hermanos, que el mundo tiene no es Cristo, porque Cristo no está acá. La única luz que el mundo tiene eres tú, si tú eres creyente. Esa es la única luz que el mundo va a ver. Ese es el único Cristo, por eso soy llamado a ser como Cristo, porque es el único Cristo que ellos van a ver. Tenemos una gran responsabilidad allí afuera, siendo la sal y la luz. Por eso nosotros debemos marcar la diferencia. Más bien os escribí, versículo 11, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Y eso puede ser muy drástico, pero lo que Pablo dice es que la pureza de la iglesia es tan importante que si una persona que profesa ser creyente vive abiertamente como uno que no lo es, los miembros de la iglesia deben mostrar al mundo que ellos no aprueban ese pecado. Por eso él no les dijo que se abstenieran de juntarse con todos los pecadores de esta clase, si no tenían que salir del mundo, pero se espera que el inconverso viva en pecado. Nosotros esperamos que ellos pequen todos los días porque lo hacen, es normal, pero se espera que el creyente sea diferente. Y una de las razones por la cual la iglesia hoy tiene tanta influencia en el mundo, lamentablemente, es porque tiene muy poca influencia. ¿Por qué acabo de decir esto? Perdón. Lamentablemente el mundo tiene más influencia en la iglesia que la iglesia en el mundo. Esa es la idea. Debería ser al revés. Nosotros deberíamos ser luz, ejemplo, pero se dio vuelta a la situación. El mundo se está metiendo dentro de la iglesia, se está permitiendo pecado en la iglesia y eso no puede pasar. Eso es lo que sucedía aquí y esa es la alerta que tenemos nosotros.
Lamentablemente hay más influencia del mundo en la iglesia que la iglesia en el mundo. Por eso no podemos permitir el pecado. Pablo les manda a aquellos y dice así, y hay algo que llama mucho la atención. Dice, con el tal ni aún comáis. Nosotros sabemos que muchas veces cuando nos juntamos a comer con alguien es porque hay una amistad, un compañerismo, una relación cercana. No invitamos a todos a comer a casa. No tenemos la costumbre de juntarnos seguido o estar cerca de personas con las cuales no hay una amistad o compañerismo. Yo tengo compañeros de trabajo en los cuales son mis compañeros y fuera del trabajo yo no tengo más relación con ellos. Pero sí con muchas personas que hay una amistad, un compañerismo. Eso sucede no solamente ahora, sino en muchas culturas. Si un hombre come en tu mesa, estás obligado a reconocerlo como un amigo, un compañero. Y Pablo advierte a los cristianos aquí que ni aun comáis con ellos. Les advierte que a los cristianos de Corintio que no deben continuar en comunión cristiana con el pecador. ¿Con qué pecador? ¿Con el que está allá afuera? No, con el de que dice que se llama creyente y está pecando abiertamente dentro de la iglesia. Pablo advierte que ellos deberían estar en contra de tener comunión con un profeso, una persona que profesa ser hermano y que está pecando abiertamente. Alguien dijo así, los cristianos fieles ni siquiera deben comer con los miembros de la iglesia que han arruinado su testimonio mediante el pecado abierto y nunca han arreglado las cosas con la iglesia y con el Señor. Esto es en parte de la disciplina. Esto es parte de la disciplina. Si un miembro fiel de la iglesia se junta de una manera amistosa con un cristiano que vive en pecado, ese miembro está consolando su pecado y desobedeciendo la palabra de Dios. Es duro, hermano. Es duro si hubiera una persona dentro de la iglesia y para ellos también habrá sido duros. Porque no todos seguramente estaban de acuerdo en que se excomulgue, se saque a esa persona que estaba pecando en la iglesia. No siempre estamos todos de acuerdo en las decisiones que se van a tomar en la iglesia. Eso va a suceder. ¿Es triste? Sí, pero es lo que el Señor ordena. Es lo que el Señor ordena. Ni aun con el tal, ni aun comáis. ¿Es necesario tener relación con las personas del mundo? Sí, como hizo Cristo para predicar el mensaje del Evangelio, para hacer luz, para hacer testimonio. Pero ese contacto, no, como acabo de decir hace un momento atrás, que ese contacto no es tan peligroso cuando nosotros tenemos contacto con un creyente que está profesando ser cristiano pero vive en pecado. No deberíamos hacer nada que esa persona pueda interpretar como que aprobamos su pecado. Esa persona puede malinterpretar si me sigue invitando a casa, si come conmigo, si hay una relación cercana y yo peco libremente y no me dicen nada, lo están aprobando. Esa es la idea. Por eso Pablo dice, no tengan ni siquiera relación, comunión con él tal ni aún comáis. Apártense de él. Y llamar hermano a alguien que es sexualmente inmoral es una contradicción. ¿Cómo llamo a una persona hermano pero que es abiertamente inmoral? Eso es una contradicción de lo que es el mensaje del Evangelio. Ambos conceptos lamentablemente se excluyen mutuamente. Por eso Pablo dice que el inmoral que se llama hermano no existe. Por causa de este pecado, lo que vemos aquí es que esta persona no puede pertenecer a la comunidad cristiana y está excluida del reino de Dios. Y él dice llamándose hermano, no que es hermano, sino que se llama a sí mismo hermano. Lo más probable es que no sea hermano, por más que él se llame así. En capítulo 6, versículo 9, Pablo nos dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Efesios 5:11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Segunda de Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de vosotros, que os apartéis. Había algo que no solamente, a veces nosotros hermanos vemos en el Nuevo Testamento y decimos, wow, esto es nuevo. Muchas de las cosas que vemos no son nuevas. Están desde el Antiguo Testamento, ya estaban esos principios, pero hoy están explicados de una mejor manera, que como iglesia lo podemos entender. ¿Por qué digo esto? Porque ellos deberían aplicar la excomunión, ellos deberían practicar el hecho de decir que se alejen de él, pero ya sucedía en el Antiguo Testamento. Versículos 12 y 13, para ir terminando, noten lo que dice. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? En primer lugar, Pablo esperaba que ellos lo juzguen luego de esto. Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Éxodo 12:15, cuando leí que
7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere lo leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. ¿Qué significa esa frase? Será quitado del pueblo, será apartado del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo del cual Dios protegía, cuidaba, velaba. Esa persona había que ser quitado de ese pueblo. Levítico 7:21, además, la persona que tocare cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo, será quitada de delante de su pueblo, será sacada de entre su pueblo. No puede pertenecer esa persona que desobedece a Dios, que vive en pecado dentro del pueblo. Es la misma idea. Estaba en el Antiguo Testamento. La comunión del pueblo de Israel, cómo la practicaban. Así quitarás el mal del medio de ti. Hay un montón de versículos, si ustedes ven la ley. Cuando uno pecaba, así quitarás el mal del medio de ti. ¿Cuál es la idea? Quitar el mal del medio de la iglesia. Lo mismo que vemos aquí en Corintios capítulo 5. Hay casos, hermanos, en los que, como dijo alguien, hay que extirpar el cáncer. Hay casos en los que hay que adoptar medidas drásticas para evitar una infección. Y hay que cortar eso para evitar la infección. No es el deseo de hacer daño o de dar señales de prepotencia. No me imagino a Pablo siendo prepotente o creyéndose orgulloso. Yo soy más santo, mejor, por eso tú no perteneces a la iglesia. No, no es la intención. Sino había un deseo pastoral de Pablo de proteger a su iglesia de la amenaza de la infección, el pecado que estaba sucediendo aquí. Y sin duda, como dije, estos son principios que nos enseñan que Dios siempre actúa así y pide eso de su pueblo. Pide eso de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que entre su pueblo haya pecado, alguien que peque. Y por eso vemos la disciplina, la excomunión si no se arrepiente. Y quitarás el mal del medio de ti. Ese es el fin, quitar el mal, el pecado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es mala, la iglesia se mete en la vida de los demás. No, por amor a la iglesia y por el bien de la iglesia. Es lo que el Señor quiere, hermanos, una iglesia santa, una iglesia pura. Es eso lo que va a venir a buscar. Desde el Antiguo Testamento es su pueblo santo. Y viene a buscar una iglesia santa. ¿Por qué? Porque es claro, sin santidad nadie verá al Señor. Los santos verán al Señor. No porque hoy lo seremos, porque somos imperfectos, aún hay remanente pecado en nosotros, pero deseamos esa santidad y la buscamos todos los días. Con torpeza caemos, pero 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse y sigue queriendo tratar de agradar a su Señor. Hoy pequé, pero mañana me levanto, Señor, ayúdame, y hago todo el esfuerzo posible, y por eso me disciplino, y por eso busco la Escritura, por eso oro, por eso trato de alejarme de ciertas cosas que me van a ayudar a caer. Si yo me acerco al precipicio, caeré, pero intento. No somos perfectos, ninguno de los que estamos aquí, pero hay un deseo de corazón de agradar al Señor, y hay una gran diferencia de esas personas que lamentablemente ni siquiera se molestan con agradar al Señor. Y por eso les pasa a los que les pasa. ¿Duele? Sí. ¿Es difícil la disciplina? Sí. No es que no amamos a los pecadores, sino que debemos amar aún más a Cristo y su iglesia y su palabra y lo que dice la Escritura. Nuestro amor por los pecadores no debe ser una tolerancia sentimental, sino un amor correctivo, como dice Proverbios 13. El que no disciplina a su hijo lo aborrece, pero el que sí lo hace lo ama. Dios nos disciplina porque nos ama. Y si la iglesia disciplina es porque ama a ese hermano y quiere que se arrepienta. Si no hacemos nada con el pecado, no estamos ni amando a ese hermano, ni amando a la iglesia. Y por sobre todo no amamos a Cristo y su palabra. Hermanos, el pecado es serio. Cuando yo miro la Escritura, veo que el pecado crucificó a mi Salvador. Por ende, yo no puedo, como iglesia, no podemos tener tolerancia sobre el pecado. Yo sé que a mi hijo le duele y yo sé que a mí más me duele cuando corrijo a mi hijo, pero no quiero que él peque, porque sé que si yo lo dejo, él va a hacer un gran mal peor, va a ser más grande su pecado y prefiero corregirlo yo antes que lo corrija el Señor. Y por sobre todo que sigan esa conducta y terminen en el infierno sufriendo por toda la eternidad. Por eso digo que no es lindo la disciplina, es dolorosa, sí. Van a haber llantos de por medio, sí. Pero el Señor le pide esto a su iglesia. Como dije, no todos somos perfectos, pero todos debemos querer ser perfectos. Aunque eso sea imposible, todos vamos a caer en pecado, tenemos imperfecciones, defectos. La iglesia
En cierto sentido, como alguien dijo, es un hospital para aquellos que saben que están enfermos. El problema es que hay muchos que están enfermos y no vienen porque no se ven con esa necesidad de que están enfermos, se creen sanos. Y que han confiado en Cristo como su Señor y Salvador, aquellos que sí están enfermos y sienten esa necesidad. Por eso, hermano, no son los que reconocen su pecado que tienen que ser excomulgados. Yo peco, reconozco mi pecado, me arrepiento, voy, pido perdón delante de la iglesia o a la persona que pequé. Pueden haber un montón de ejemplos. Listo. Que vuelva a la vida de santidad, se arrepiente, vuelve a la comunión, no hay nada más que tratar, ya está. Pero aquellas personas que pecan, persisten, continúan en una pauta de pecado, Pablo dice que lamentablemente hay que sacarlos. Por eso yo dije en un principio, cuesta hablar de este tema, porque no es bueno, no es lo normal, ¿no? Nosotros, el mundo, imagínense si el mundo ve que nosotros echamos a una persona, lo van a ver a mal. ¿No es la iglesia de amor? No se habla, no es un Dios de amor, ¿cómo un Dios de amor? Y por eso tenemos gente que dice, ¿cómo Dios mata a niños? ¿Cómo Dios permite las guerras, que muera gente? No es un Dios de amor, pero es un Dios justo y recto y santo y puro. Sus ojos no pueden ver el mal, dice la Escritura. Y hay un amor por su iglesia. ¿Por qué? Porque le costó la vida de su hijo. Él no va a permitir que se juegue con aquello que le costó la vida de su hijo, el pecado. Debemos sin duda seguir amando a estas personas, orando por ellos, aquel que está siendo disciplinado con el fin que se arrepienta. Pero la iglesia tiene un deber, y con esto voy terminando. Quiero dejarlo en claro, versículo 13. Porque a los que están fuera, primero dice, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hay algo que Pablo deja en claro, quítenlo. Y ya no dice aquel que fornicó, dice perverso, porque ni siquiera en el mundo se veía eso, que una persona se acueste con su madrastra. Perverso. Perverso. Pablo les hace una pregunta retórica. ¿Acaso no juzgáis lo que ustedes están dentro? Lo dice, está conectado el versículo 12 con el 13. ¿Acaso no juzgáis a lo que están ustedes adentro? ¿Acaso no juzgáis a lo que están dentro? Todo aquel que requiere ser miembro de la iglesia debe prometer obediencia a Cristo, esa es la idea. Pero si esa persona decide vivir en desobediencia al Señor, la congregación debe expulsar a esa persona si la iglesia no lo disciplina. Lamentablemente se pone en parte del pecador y es culpable igual delante de Dios. Alguien dijo así, ninguna iglesia es lo suficientemente saludable como para resistir el contagio del pecado persistente en su medio. Del mismo modo que la cesta de manzanas más saludables y nutritivas no pueden resistir los efectos nocivos, ni siquiera una sola manzana podrida, la única solución de ambas es la separación de esas manzanas. El deber que tenía la iglesia, quitad a ese perverso de entre vosotros. Y lo otro que quisiera recalcar, el Señor como juez. No juzgáis vosotros los que están dentro, porque dice el versículo anterior, leo de nuevo versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Ellos dicen, nosotros no vamos a juzgar a los de afuera, pero sí debemos juzgar a los que están dentro de la iglesia, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Hay algo que sabemos que dice la Escritura, es que Dios es juez. Génesis 18, 25, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, y si vivieron toda la vida en su pecado, van a recibir condenación. Dios va a juzgar a los de afuera. Eclesiastés 3:17, y dije yo en mi corazón, dice Salomón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Hermanos, nosotros no tenemos la responsabilidad de juzgar a los de afuera. Estamos para dar testimonio a los de afuera, pero no para juzgarlos. A los que están fuera, dice el pasaje, Dios los juzgará. Pero sí tenemos la responsabilidad de juzgar los que están adentro. Por eso Pablo dice, debemos pues quitar al perverso entre nosotros. Pues concluyo con esta frase. Si puede chocar a algunos cristianos cuando se dan cuenta de que Dios espera que ejerzamos juicio espiritual en la iglesia, puede resultar chocante eso. No hemos de juzgar a los que están fuera, Dios lo hará, pero debemos separar de la comunión de la iglesia a cualquier cristiano que no confiese su pecado y arregle las cosas. Esto no debe hacerse a la ligera. Todas las partes involucradas deben tener la oportunidad de presentar su caso. Debe haber oración, el ministerio de la palabra, también amor cristiano sincero. El mismo acto de la disciplina es un testimonio al mundo y una advertencia a la iglesia y en especial a los nuevos creyentes de que Dios espera que sus hijos sean diferentes del mundo. Por eso consolar el pecado es negar la misma cruz de Cristo.
Hermanos, debemos recordar que la disciplina en la iglesia al fin es procurar que el pecador se arrepienta. Ese siempre es el fin de la disciplina. Que el pecador de corazón busque regresar al Señor, que se arrepiente y esté entre nosotros. Pero con la conducta de este caso, esa persona no quería estar en la iglesia. Yo hago un resumen, lo vamos a ver si Dios mediante, si es que seguimos con 2 Corintios. Nos va a llevar mucho tiempo llegar ahí, pero esta persona se arrepiente. Esta persona más adelante se arrepiente, parece que deja ese estilo de vida, vuelve a la iglesia y Pablo después le escribe a la iglesia de Corintios que lo acepten de nuevo. Se arrepintió, quedó todo bien, listo, que vuelva, abracémoslo, amémoslo. Aquellos que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Si el Señor perdona pecados, ¿por qué nosotros no? Pero el problema está cuando una persona no se arrepiente y hasta ese momento esa persona tenía que ser quitado. Si se arrepiente, bien. Pero Pablo en el capítulo 6 nos dice que los inmorales no heredarán el reino de Dios. Nosotros tenemos que alejarlo porque no sabemos si son creyentes. Su conducta manifiesta que no van a heredar el reino de Dios, que no son creyentes. Como vimos la vez anterior, nosotros lo alejamos para que quede desguardado de la protección de la iglesia y que trate Satanás en parte con él. Si se arrepiente, bien, has ganado a tu hermano, ganamos a nuestro hermano como iglesia, pero si no se arrepiente, el Señor se encargará. Pero como conclusión, 3 puntos nada más. Yo quisiera que quede grabado algunos puntos esta mañana. En primer lugar, la disciplina, como dije, es algo triste. Cada vez que hablamos de disciplina significa que alguien pecó y debe ser disciplinado. Mi hijo, algún hermano o yo, si peco puedo ser disciplinado por el Señor. Por eso cuando hablamos de disciplina es triste, pero es necesaria. Lo hace mismo el Señor con sus hijos. Y esto, hermano, nos recuerda quién es nuestro Dios. O mejor dicho, nos recuerda cómo es nuestro Dios. Dios es puro, Dios es santo, Dios aborrece el pecado. Dios no quiere que haya pecado en nuestras vidas ni en su iglesia. ¿Por qué? Porque lo vemos allí en la cruz del Calvario. ¿Por qué Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz? ¿Por amor? Sí, todos podríamos decir que sí. ¿Pero por qué lo mandó? Porque Dios aborrece el pecado. ¿Y quién tuvo que pagar eso? Su Hijo en la cruz del Calvario. De modo que la cruz nos enseña la manera en que Dios aborrece su pecado. El pecado de todos nosotros. Y por eso envió a su Hijo. Eso nos enseña la santidad del Señor. En primer lugar, la disciplina nos enseña cómo es el Señor que es santo. En segundo lugar, hermanos, quiero animarte, guárdate del pecado. Es una lucha que tendremos hasta que estemos en la presencia del Señor. Cuídate, vela continuamente. Tú sabes tus debilidades, tú sabes con lo que has pecado hasta el día de hoy, o tus debilidades, o aquello que te tienta más. Tú sabes. No todos somos tentados con lo mismo, no todos somos débiles con lo mismo, pero tú sabes, guárdate de esas cosas. El pecado es grave. Guárdate, vela continuamente, porque si piensas que estás firme, caerás, dijo Pablo. Y en tercer lugar y último, hay algo que he repetido en muchas ocasiones, en especial por la tarde, que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y así como debemos cuidar la santidad de la iglesia, no mi vida espiritual, sino la vida espiritual de la iglesia en conjunto como cuerpo. Por eso hoy animo a ustedes, hermanos, a buscar la santidad. Anima a otros hermanos, no solamente tu santidad, anima a otros hermanos a buscar la santidad. Pregúntale, ¿cómo está tu vida espiritual? Pregúntale, ¿puedo orar por ti? ¿Tienes algún motivo, alguna lucha en la cual tal vez quieras compartirme y yo te puedo ayudar? Por lo menos orando. Nosotros debemos entender que tenemos un enemigo en común. Es como un campo de batalla que todos peleamos contra lo mismo. Y si todos nos dividimos y cada uno hace su vida, solamente nos encontramos aquí los domingos por hora y media, cada uno se va a su casa. Primero terminamos siendo como los católicos y segundo, no entendemos que estamos en una guerra con el pecado. Hay un enemigo que todos los cristianos tenemos en común y es el pecado. Tenemos la misma lucha y juntos también los podemos vencer. Ora por ti, ora por mí. Por eso es el mayor privilegio que puedas hacer de orar por tu pastor, por tus hermanos, por los que predican. También somos débiles, hermanos. Necesitamos el poder de Cristo, necesitamos la fuerza de Cristo. Somos pecadores, hay debilidades, no somos superhéroes. Pero como iglesia, en comunión, podemos orar, podemos pelear contra el pecado juntos. Anima a otros creyentes, preocúpate por tus hermanos, a buscar la santidad en conjunto. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia tiene el mismo sentir, que es entender que Dios aborrece el pecado,
y cada miembro vive de acuerdo a eso, Dios se goza de su pueblo, pero también por sobre todo el Señor es glorificado. ¿Cuál es el fin del hombre? Buscar a Dios y glorificar a Dios. Es el fin principal del hombre. Si pues coméis o bebéis, haced todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Esa es la meta, hermanos, como iglesia. Y si hay algo que roba, no hay nada más que robe la gloria de Dios, que es el pecado. Y nosotros debemos estar alerta y preocuparnos por eso. Vela por tu vida espiritual, pero por sobre todo velemos todos juntos por la iglesia. Para la gloria de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por la inmensa bondad y misericordia que tienes para con nosotros. Tú conoces nuestras torpezas, tú conoces nuestras debilidades, tú nos conoces aún en lo más íntimo de nuestro ser, aún en lo que haremos mañana. Y te rogamos, Señor, que nos des la gracia y el favor para seguir viviendo en este mundo. Sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nos espera una ciudad celestial, nos espera una eternidad junto contigo. Pero el tiempo que hemos de vivir aquí queremos vivirlo para glorificar tu nombre. El tiempo que hemos de vivir aquí queremos vivirlo agradándote en todo. Sabemos que te fallamos, sabemos que somos torpes, pero danos la gracia, la fuerza, la misericordia para poder vivir de la manera que a ti te agrada. Ayúdanos a no depender de nosotros mismos. Ayúdanos a reconocer todos los días que somos débiles, tristes y pobres pecadores débiles que necesitan el poder de Cristo. Por eso ayúdanos, Señor, a depender de ti cada día para vivir para tu gloria, como ya hemos dicho, pero por sobre todo para que como iglesia, Señor, podamos ser un ejemplo a este mundo caído. No permitamos y no nos dejes, Señor, permitir el pecado dentro de la iglesia por tu santidad y por tu gloria. Tenemos gente allá afuera, tenemos familiares conocidos que no conocen a Cristo y necesitan ver esta luz. Y la única luz que verán es a nosotros cuando cada vez nos parecemos más a Cristo. Guía, Señor, nuestros corazones. Sigue edificando a tu iglesia y por sobre todo sigue santificando a tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.